Les digo que ese es un día muy importante para la historia de esta Procuraduría porque estamos dando inicio y lanzando formalmente este que es un proyecto de fortalecimiento institucional de nuestra entidad que marca en la historia de esta entidad que ustedes saben está próxima a cumplir 200 años, una fase de modernización, una fase de fortalecimiento, de territorialización, de digitalización, armándose de todas las herramientas que hoy en día hacen prevalecer las instituciones que son capaces de mantenerse en el tiempo. Porque, y se lo decía a unos procuradores judiciales el viernes pasado, si ustedes miran la historia de esta entidad, son casi 200 años desde la génesis de la República, en donde del pensamiento del Libertador salió la primera institución de control en Colombia y una de las primeras instituciones de control en América Latina. Una institución que sigue siendo sui generis, que sigue siendo un ejemplo de cumplimiento además de las tareas que está llamada a defender la democracia, a promoverla y a consolidarla, que esa no es una tarea menor. En un continente como América Latina y en un país como Colombia, que ha tenido esa historia de luces y sombras, donde desde las dictaduras del siglo XIX, pasando por algunas interrupciones muy pocas y muy cortas, afortunadamente, de nuestro sistema democrático, las instituciones de control han solidificado aún más los principios de la democracia participativa y representativa. Y cómo frente a las visiones tradicionales de la tripartición del poder, aparecieron estos órganos de lo que llaman hoy los americanos de rendición de cuentas, que son órganos horizontales, que tienen como propósito sobre todo la defensa de los ciudadanos, la defensa del administrado, por la cual nació, por ejemplo, la disciplina del derecho administrativo y un poco los nuevos roles de la administración pública. Y por supuesto, en el marco de la historia reciente de la Procuraduría, el ejercicio de una función que yo siempre he llamado cuasi judicial, porque ustedes saben que esta es una institución que pertenece mucho más al sector justicia que a la rama administrativa del poder público, algo que muchos no han querido entender y por eso han pretendido recortar nuestras competencias. Para eso basta remitirnos, y no quiero ir más allá de eso porque estoy tratando de demostrarles la importancia que tiene esto en la historia de la institución, a lo que hicimos en la Constituyente del 91, cuando nosotros decidimos romper los nexos con el Poder Ejecutivo, porque antes del 91, si ustedes miran la norma constitucional, esta era una institución que ejercía sus funciones bajo la suprema dirección del gobierno. Eso quedó completamente al lado, como resultado del fortalecimiento de las ramas del poder público y de los organismos de control en el mismo año en que nace la Fiscalía General de la Nación y se refuerzan las competencias de la Contraloría General de la República. Y como institución es base para el desarrollo. La teoría del desarrollo que dio tantas vueltas en el último siglo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, encontró a los finales de los 90, por contribución de un profesor norteamericano, premio Nobel de Economía, además el profesor Douglass North, la importancia de las instituciones públicas para el desarrollo, algo que aparecía antes como marginal. Antes el desarrollo fue concebido en un primer momento como unos compromisos del sector privado con un sector público que no rendía cuentas, por ejemplo, y que dentro del modelo de economía de mercado, pues era simplemente un árbitro regulador de las relaciones entre los particulares. La fuerza de la institucionalidad pública, que es lo que hoy vamos a enderezar por la vía de este proyecto, va precisamente en esa dirección. Yo tuve la suerte de participar en una entidad que fue el Banco Interamericano de Desarrollo en los 90, que comenzó precisamente en esa línea a tratar de fortalecer los programas de modernización del Estado, de institucionalidad pública. Y ahí tuve el privilegio de trabajar con una de las personas que está aquí presente, que es el doctor Jorge Sapoznikov, que desde el BID armó los primeros proyectos en la subregión de América Latina que tenía la mayor debilidad institucional, que era precisamente Centroamérica. Y eso lo destaco porque esa es la línea en la que vamos. Una línea donde la gestión pública aparece como uno de los propósitos esenciales a fortalecer.
Es que resulta que los funcionarios públicos hoy rinden cuentas, hoy le responden a la ciudadanía. Hace 50, 60 años, en los inicios de la República, eso era perfectamente imposible concebirlo. La noción del Estado en las primeras constituciones, ustedes lo saben, respondía a otros parámetros. Hoy nosotros nos debemos a los ciudadanos y hoy los ciudadanos son quienes escrutan diariamente el comportamiento y ese es el sentido de la función pública. Uno no tiene ninguna superioridad jerárquica frente al ciudadano, porque en una democracia es el ciudadano quien detenta y quien ostenta la soberanía como tal, porque la nación es eso, y si la soberanía radica en la nación, realmente una nación se compone de ciudadanos, de personas que tienen derechos, que cumplen determinados deberes y que en esa dirección son la esencia y el punto medular de la acción de lo público. ¿Por qué esas reflexiones? Porque esas reflexiones nos llevan a ponerle todo el énfasis a la gestión pública, que es un poco nuestra preocupación diaria. Nosotros podemos de buena voluntad, muchos creen además que el Estado le rinde un servicio a la ciudadanía simplemente por cumplimiento de cuestiones en abstracto. No, es que el Estado está al servicio de la ciudadanía, y más una institución como esta, y por eso hemos insistido tanto en los temas de la Procuraduría Ciudadana, que son los temas esenciales de esta Procuraduría. Y aquí, a partir de la construcción de este proyecto, que como ustedes saben es la tercera fase, además de todo este esfuerzo que se ha hecho con el Banco Interamericano, aquí no estamos simplemente poniendo los primeros ladrillos, sino que hemos construido sobre 2 fases anteriores, yo les diría que esta es la fase crucial. ¿Por qué? Por el momento que estaba viviendo el país. Ustedes saben que independientemente, y yo lo he repetido muchas veces, del sí y el no en el plebiscito, de estar en contra o no de los acuerdos de paz, aquí hay un país que sí quiere proyectarse hacia la construcción de la paz, y nosotros jugamos un papel fundamental, y ese papel fundamental lo jugamos en términos de ser garantes de la vigencia de los derechos de los colombianos, en donde esa visión de derechos es la que individualiza nuestra tarea como procuradores, como somos todos los que estamos aquí en este auditorio. Y en segundo lugar, porque la lucha contra la corrupción nos tocó afrontarla en un momento en que se volvió tal vez la tarea más importante no solo de los organismos de control, sino de los poderes públicos. Y para eso necesitamos de herramientas de gestión pública que sean efectivas. Yo vengo, les cuento, de la Cumbre de las Américas de Lima, y allí todos esos temas que hemos venido incorporando y que ustedes van a oír en la presentación que les va a hacer ahora el doctor David Varela, como gerente de la unidad ejecutora de este proyecto, todas estas nuevas herramientas de la administración pública, de la tecnología sobre todo, de la relación del centro con la periferia y los territorios, son las que individualizan este proyecto. Yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga, en una cantidad de brechas, en una cantidad de deficiencias, de déficits que tiene esta Procuraduría, y eso hay que reconocerlo así, y que por supuesto en la mayoría de los casos también son brechas que tiene el Estado colombiano. Y lograr superar y cerrar esas brechas es una labor de todos. Esto no es ni un proyecto ni del procurador, ni del despacho del procurador, ni de la cúpula de la Procuraduría, o solo de los delegados, como normalmente se ha dicho en esa teoría que lamentablemente es cierta, y es que aquí hay muchas procuradurías. La Procuraduría de los delegados, la Procuraduría de los regionales, la de los provinciales, la de los judiciales, la Procuraduría de los del piso 25. Yo creo que hay que romper precisamente con todas esas que son disfuncionalidades, por decirlo de la forma más diplomática, que caracterizan precisamente el ejercicio de la función acá. Y todos tenemos un único propósito, y es apuntar en la misma dirección. Por eso yo quiero agradecerles a todos, particularmente a los delegados que han estado aquí presentes, a todo el equipo de la unidad ejecutora del BID. Esto estamos comenzando y no es fácil. Ustedes deben saber que esto no es fácil. Ejecutar un proyecto de esta magnitud cuando hay que romper una serie de disfuncionalidades, como ya lo he dicho, que vienen de atrás, pues es siempre cambiar un poquito las costumbres de cómo se vienen haciendo las cosas. El único argumento, y yo lo repito diariamente, es que aquí no se pueden hacer las cosas porque es que no se pueden hacer, porque es que de atrás venían haciéndose de esa manera y no se pueden cambiar. Yo creo que cuando uno habla de innovación y cuando habla de ponerse unos propósitos que van más allá de la preservación del statu quo,
es cuando tiene la capacidad de echar las instituciones hacia adelante. Y en eso es en lo que estamos comprometidos. Este es un proyecto innovador. Este es un proyecto de futuro, como lo hemos dicho aquí en la invitación que ustedes han recibido. Este es un proyecto desafiante, de alguna manera, porque estamos cumpliendo con una serie de propósitos que los estamos haciendo todos compatibles: la defensa de los derechos de los ciudadanos, el énfasis en el cumplimiento de sus deberes, la transparencia, si queremos meter esto por la puerta positiva, la lucha contra la corrupción, si queremos meter esto por la connotación negativa, la importancia de los territorios, el cumplimiento de la Constitución, eso que ya se convirtió en un lugar común, como esa trilogía a nivel del lema y del karma de esta Procuraduría, que esto es con la Constitución en la mano y con los pies en los territorios y respetando los derechos de las víctimas. La materialización de esos tres objetivos es precisamente lo que estamos logrando, creo yo, en este proyecto de modernización del BID, que por supuesto requiere mucho más conocimiento a nivel de todas las instancias de esta institución, y eso quiero resaltarlo, y en eso hemos estado, y necesitamos que todos ustedes nos ayuden, necesitamos que todos los equipos de todas las delegadas y las oficinas del banco se comprometan con esto. En la misma forma como la gestión pública es un desafío diario, la mejora de la gestión pública y de tanta obsolescencia que se viene presentando en la institución, que ha sido la regla general de funcionamiento en esta institución, también temas que nos comprometen desde el punto de vista ético, yo he señalado eso varias veces, y que deben hacer parte de una conversación diaria de esta entidad. Es que el tema de la ética no es un tema de religión, no es un tema de principios generales, no es un tema de postulados abstractos. El tema de la ética es un problema del cumplimiento de deberes que tiene uno con los demás en términos del respeto de los derechos de otros ciudadanos y por supuesto de respeto con la cosa pública, como lo decían los romanos generalmente, y eso es una república. Y la cosa pública es el presupuesto público, son los recursos públicos, es la función pública y es el deber de un servidor público. Y lo público tiene esa connotación. Ustedes han oído cómo por ese camino, por ejemplo, hemos entrado a todas las responsabilidades que tiene el sector privado en lo público, y buena parte de toda nuestra argumentación en términos de cruzar la variable de corrupción con el sector privado es que el sector privado hoy más que nunca cumple funciones públicas en sociedades que tienen una desigualdad tan grande como la nuestra, por ejemplo. Y todo eso lleva a que tenemos que modernizar las instituciones. Nuestra lectura, ustedes han oído que yo lo he dicho muchas veces, nuestra lectura no es la lectura del espejo retrovisor, nuestra lectura no es la de mirar para atrás, pero sí la de decir: aquí hay unos desafíos que tiene esta Colombia que está hoy tan fracturada y tan polarizada hacia adelante, en donde debemos buscar los elementos que realmente nos unen. Y de esos elementos, que son muy pocos, en realidad pues está la cultura y está el deporte, pero fundamentalmente está radicado en la ética y en el respeto de los derechos de los demás. Y esa no es una tarea menor. Y este proyecto va en esa dirección. Un proyecto que aparece eminentemente técnico porque tiene unos elementos que son los elementos que son propios además de la búsqueda de la transparencia en un momento de la vida del sector público donde, por ejemplo, la digitalización y las tecnologías de la información aparecen como las herramientas más adecuadas para buscar la transparencia del sector público y del sector privado. Y vamos a explorar todas estas alternativas. Estaba hablando yo esta mañana con los miembros del equipo de la unidad ejecutora y con Diego y el equipo del BID de que tenemos que hacer un gran lanzamiento que además va a ser un gran aporte al estado del arte en materia del sector público en Colombia, y es cómo la tecnología que llega algunas veces por vías laterales y por las ventanas de esta gran casa que es el Estado, que entre por la puerta principal, con objetivos claramente determinados, porque ustedes saben que una tecnología sin brújula termina persiguiendo fines completamente contrarios a las intenciones originales. Y la tecnología tiene que ser para la transparencia, para la participación democrática, para la defensa de los derechos y por supuesto para evitar el daño que se le causa a la sociedad por vía de conductas que son reprochables y que siempre se dan es en el marco de la opacidad, en la sombra y por supuesto en escenarios donde no propiamente la luz del día brilla, que son los escenarios en donde normalmente se mueve la corrupción.
Todo eso supone un objetivo y un bien que es la efectividad de la acción del sector público. Y la efectividad supone un mejoramiento y una optimización de la gestión pública. Y en eso es en lo que andamos. Parte de toda la visión, yo les decía, tradicional de la administración pública era una cosa mecánica, en donde hay una cantidad de leyes que regían la administración pública, pero nadie ponía los ojos en los temas de gestión, en los temas de eficiencia, en los temas de eficacia, en los temas de equidad, que son también tan importantes a la hora de medir cuáles son los efectos que tiene una organización sobre el bien común, que aparecen enriquecidos por otros propósitos. Nosotros hemos insistido mucho, ayer que fue el Día de la Tierra y que estábamos con unos niños en el páramo de Chingaza, insistíamos mucho en este punto, es que cambiar la mentalidad de que el respeto de los derechos ambientales y del medio ambiente debe llevar a un giro de 180 grados en el diseño de las políticas de un Estado. Es que eso no es un problema que yo cumplo marginalmente y me queda la conciencia tranquila después de hacer 2 o 3 ajustes que impliquen sostenibilidad de un proyecto. No, es que es una obligación central del desarrollo. Lo decíamos nosotros hablando de la renovación, ustedes lo saben, de los vehículos que están comprando para el transporte masivo de Bogotá. Es que eso no es que quiera o no quiera la autoridad, que le va a costar más, por supuesto que le va a costar más. Cuando reclamábamos en la mejora de la calidad del aire con base en la mejora de la calidad del combustible en Medellín, la misma historia, que nos va a costar más. Esos son los costos del desarrollo. Eso no es que yo tenga la opción o la liberalidad de decir, no, es que yo puedo o no puedo hacerlo. No, es que después el futuro le va a cobrar si no lo hace. Y uno no puede incidir de alguna manera en el diseño de una política con los criterios que vienen de atrás. Y parte de toda esta apertura mental a estos nuevos propósitos es lo que estamos buscando. Y el tema es que esto pertenece a toda la Procuraduría, y yo quiero subrayar de nuevo esto. Si nosotros no logramos poco a poco hacer estas transformaciones que son progresivas y que hacen parte, como ya les decía, de un componente donde hay muchas cosas técnicas y por supuesto una labor administrativa bastante compleja, pues simplemente no vamos a lograr llevar esto a buen puerto. Con todos los desafíos internacionales que tiene Colombia, ustedes han visto cómo la entrada de este país a los países de la OECD depende un poco de esto. Todos esos parámetros internacionales que no sirven únicamente para darle gusto al club de los ricos, como muchos dicen, sino que nos permiten modernizar el aparato del Estado, que en eso estamos. Es que tener políticas públicas que sean comparables con los parámetros de las políticas públicas de los países desarrollados es lo que nos va a permitir seguir adelante en estos procesos de desarrollo. Procesos que por supuesto son de largo alcance. Yo aquí lo he repetido muchas veces en este atril. A nosotros nos quedan ya menos de 3 años, pero la mayoría de ustedes permanece aquí fortaleciendo esta institución. Y la posibilidad de que sobreviva esta institución en un momento que, como todos ustedes saben, por el momento político que vive el país, están combatiéndonos dentro de diversos sectores. Nos trataron de quitar las funciones disciplinarias en el caso de los funcionarios de elección popular y por fortuna logramos aclarar ese panorama y como ustedes han visto hemos seguido actuando, respetando el debido proceso y respetando por supuesto el derecho convencional interamericano y allí seguimos. Se nos quiso impedir entrar a la Justicia Especial para la Paz y lo logramos. Ahora se está diciendo que hay que acabar con todas las procuradurías judiciales, cuando más que nunca nuestros procuradores judiciales, y miren las noticias, están marcando una pauta fundamental dentro de todos los procesos. En lo administrativo, en lo penal, en familia, en tantos campos donde se necesita una acción de un ente que guarda siempre el equilibrio procesal como es la Procuraduría General de la Nación. Y eso lo digo con el ánimo de sostener que la supervivencia de esta institución depende de la capacidad de fortalecimiento de la misma, pero no del fortalecimiento por el fortalecimiento, sino del fortalecimiento para el ejercicio de los derechos de la gente. En la medida en que nosotros cada vez nos comprometamos con la garantía de los derechos de los ciudadanos, esta institución va a tener mayor sentido. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y yo diría esa es la premisa mayor de todo este proceso, en donde además lo que esperamos generar no son cambios estrictamente transitorios, sino cambios que sean irreversibles en ese sentido. Y que de aquí en adelante, y perdónenme que lo diga así,
cada vez que uno le pregunten, y si usted trabaja en la Procuraduría, qué es lo que hace en la Procuraduría, uno tenga el orgullo de decir, estoy trabajando precisamente en función del interés público, en la defensa de los derechos de los demás, por decirlo menos y de la manera más simplista. Y eso tiene que ser irreversible, porque ha habido momentos en la historia de la institución donde se ha sentido que quedamos como dos pasos hacia atrás y uno hacia adelante. Yo creo que esta es una herramienta que además deberíamos utilizar todos para consolidar la importancia de nuestro trabajo, independientemente del rol y de la jerarquía que cada uno tenga. Y su apoyo para el éxito de todo este proceso es fundamental. A nosotros se nos está midiendo en este momento por nuestra capacidad de gestión, por nuestra capacidad de generar cambios en la sociedad. Este es un momento, yo lo decía aquí también, muy parecido al 1990 cuando se produjo ese tránsito institucional. No porque crea que aquí se necesite una nueva constitución, porque ustedes me han oído, yo he insistido en que lo importante acá es cumplir con el 70% de las normas de la Constitución del 91 que no se han ejecutado. Y me parece esencial en ese sentido que nuestro comportamiento, un poco de modernización, de transformación, de reforma, por supuesto vaya en línea y ayude a enriquecer este proceso de construcción colectiva, que así sería como mejor lo podríamos llamar, de este proyecto de modernización del BID, que les digo es el proyecto más importante de la Procuraduría en este momento. Por eso yo le pido tanto a la unidad ejecutora como a los funcionarios del banco que sigamos en estrecho contacto, que si hay dificultades vamos resolviendo paulatinamente todas esas dificultades, porque en últimas esto no le pertenece a nadie, esto le pertenece a la ciudadanía, nos pertenece a todos en la medida en que tenemos el compromiso de sacar adelante este proyecto, pero sobre todo de ser capaces de marcar con altura la gran responsabilidad que tenemos adelante para llegar a decir que con este proyecto logramos precisamente seguir no solo justificando la existencia de esta institución, sino que sea un orgullo para los ciudadanos de este país que vean en esta institución ese recurso que normalmente no ha sido fácil en términos de la garantía de sus derechos de ciudadanía. Luego, muchas gracias a todos, seguimos adelante y lo que viene ahora es una presentación de los proyectos, agradeciendo de nuevo a todos los equipos que han participado en este proyecto, en la certeza además de que esta va a ser la pauta más importante de modernización institucional de la Procuraduría General de la Nación. Muchísimas gracias.